vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos. Hoy nosotros iniciaremos una nueva serie que estará basada en el libro de los Hechos, y la serie ha sido titulada El avance imparable de una nueva humanidad. Ese es el título de esta serie, El avance imparable de una nueva humanidad. Y esta serie se desarrollará tanto en la escuela bíblica como en el culto de adoración. En ambos se desarrollará la serie. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la escuela bíblica recibiremos la explicación de un pasaje bíblico de Hechos, y en la predicación se continuará con el siguiente texto del libro de Hechos, pero ya en predicación, no en enseñanza, sino en predicación. Y así, tanto en la escuela como en el culto, vamos abarcando paulatinamente todo el libro de Hechos hasta que el Señor nos permita terminar. Así que el título de la serie es El avance imparable de una nueva humanidad. La iglesia de Cristo, desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Así que desarrollando esta serie voy a estar yo, Alejandro Castiblanco, el pastor Sergio Ruiz, el pastor Julio César Benítez y nuestro hermano Alirio Correa. Vamos a estar los cuatro desarrollando la serie, así que esperamos que el Señor nos dé la gracia y nos ayude en esta labor, y que la iglesia pueda ser edificada, exhortada y consolada con la enseñanza y predicación de su palabra. Así que lo primero que tengo que decirles acerca del libro de los Hechos es que fue escrito por el doctor Lucas. Es lo primero que tengo para decirles. Lucas es el autor al libro de los Hechos. Prácticamente no se puso en duda su autoría a lo largo de la historia de la iglesia. Recuerden que después del primer siglo, los discípulos de los apóstoles fueron conocidos como padres apostólicos. Ellos nos dieron testimonio, o el testimonio más fehaciente o cercano de la obra de los apóstoles. Esos padres apostólicos, todos se unieron para afirmar que Lucas fue el escritor del libro de los Hechos. Así que la iglesia realmente nunca dudó de la autoría de Lucas. Siempre creyó que Lucas había sido el escritor del libro de los Hechos. Ahora, hay un canon que se conoce como canon muratoriano o fragmento muratoriano. ¿Qué es ese canon muratoriano? Son unos escritos a finales del siglo II, donde muchos de los padres de la iglesia recogieron el testimonio de los apóstoles sobre nuestro Señor Jesucristo. Y también recogieron el testimonio de la labor apostólica. ¿Y qué dice el canon muratoriano o fragmento muratoriano? Pues ese canon dice que Lucas posiblemente era un hombre griego que había nacido en Antioquía de Siria. Es el testimonio más cercano, histórico, que podemos tener acerca de Lucas, porque si usted estudia el Nuevo Testamento, se dará cuenta que el Nuevo Testamento no le dice a usted dónde nació Lucas, ni tampoco le dice a usted de qué parte era Lucas o dónde creció Lucas, no se lo dice. Así que aquí tenemos que apelar a la historia de la iglesia, y el fragmento muratoriano, siendo lo más cercano al testimonio apostólico, pues nos dice que Lucas era un hombre griego de Antioquía de Siria y de Filipos. Y ese es el testimonio más cercano en cuanto al lugar de nacimiento o al lugar donde crecería nuestro doctor Lucas, el autor al libro de los Hechos. Ahora, yo quiero que ustedes observen un mapa del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Yo espero que se pueda observar un poco el mapa. Y este es un mapa del cercano oriente. Pueden lograr ver ahí el mar Mediterráneo, la isla de Chipre, la isla de Creta, y mucho más acá al occidente, hacia el norte, vemos Macedonia, la actual Grecia hoy, y más al norte, a mi lado derecho, donde dice Antioquía de Pisidia, Listra, Éfeso, Troas, es la actual Turquía hoy. Y miren dónde está Jerusalén, bien hacia el lado, hacia mi derecha, Jerusalén, la capital
de Palestina en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles. Miren dónde está Jerusalén. Así que este mapita del segundo viaje misionero de Pablo es muy importante para nosotros, porque si el canon muratoriano dice que Lucas nació en Antioquía de Siria, ¿dónde está Antioquía de Siria? Mírenlo allá, allá se está señalando a mi derecha, Antioquía de Siria. Si ustedes ven al norte hay otro Antioquía, Antioquía de Pisidia, mírenlo allá al norte. Pero acá hay una Antioquía que es el Antioquía de Siria. Son dos Antioquías diferentes, y esto es para que no nos confundamos. ¿Por qué? Porque Lucas parece haber nacido en Antioquía de Siria, que está a mi derecha, al lado de acá donde está el punto rojo. Y esta ciudad es muy importante porque es de esta ciudad donde Pablo y Bernabé van a iniciar por lo menos su primer viaje misionero. Y es el testimonio que usted encuentra en el libro de Hechos. Ahora, más o menos ubicándonos en el lugar de nacimiento de Lucas, Antioquía de Siria, el mapa también nos sirve para mirar cómo Lucas fue acompañante de Pablo en su segundo viaje misionero. Y el libro de los Hechos nos da testimonio al respecto. Yo quiero que vayamos al libro de los Hechos, por favor. Y vamos a empezar a seguirle la vida al doctor Lucas poco a poco a través de las Escrituras. Encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 10, algo que nos dice el escritor, el autor. Miren esto, Hechos capítulo 16, versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, subraye la palabra procuramos, está hablando en primera persona del plural. Procuramos, ¿qué quiere decir? Muy posiblemente Lucas estaba con Pablo. ¿Notan eso? O sea, estaba en compañía de Pablo. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, subraye esa palabra, nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y si usted lee Hechos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, se dará cuenta que la forma en la que habla Lucas siempre es en tercera persona. Es decir, Pedro hizo, Juan hizo, Pablo hizo, Bernabé hizo, pero cuando llegamos al capítulo 16, Lucas se hace parte ya es parte de lo que está ocurriendo en el capítulo 16. Y noten que el capítulo 16 está después, cuando inicia el segundo viaje misionero de Pablo. Miren el versículo 36 del capítulo 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Este Juan es Juan Marcos. Recuerden que en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, pues el apóstol Pablo sale con Bernabé y sale en compañía de Juan Marcos. Cuando ellos llegan a la región que estaba hacia el norte, donde dice Perge, cuando ellos llegan a la región de Perge, Juan Marcos decide no continuar con el primer viaje misionero, sino que él se queda en Perge y luego regresa a Jerusalén. Quienes continúan hacia el norte por Derbe, por Listra y por Iconio en el primer viaje misionero es el apóstol Pablo y Bernabé. Juan Marcos ya no va con ellos. Luego que regresan del primer viaje misionero, Hechos en el capítulo 15, que es el texto en el cual estamos hablando, nos cuenta que Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos a este segundo viaje misionero. Pero mire lo que pasa, versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo no estaba de acuerdo que Juan Marcos les acompañara en el segundo viaje misionero, pues en el primero los había abandonado. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, miren la separación aquí, navegó a Chipre, a la isla que vemos a mi mano derecha, la isla de Chipre. Estamos en toda alrededor de la cuenca del mar Mediterráneo.
Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, que es toda la ruta que vemos, una línea negrita, la cual va desde Antioquía, va por Tarso, sigue el camino a Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Estas ciudades, Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, están en una región llamada Galacia. Cuando usted lee la carta a los Gálatas, por eso en el primer capítulo se encuentra que Pablo le escribe a las iglesias, plural, de Galacia. ¿A qué iglesias escribe Pablo? A la iglesia de Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. A todas esas iglesias. Y miren cómo sigue el viaje misionero. Luego llegan al puerto de Troas, a mi izquierda. De ahí tienen que tomar una embarcación y cruzar a Macedonia. ¿Recuerdan la visión del varón macedonio que le dijo: tengo gente, tengo pueblo acá? Bueno, es ese trayecto. Cruzan a Macedonia y la primer ciudad que encuentran es Filipos, donde se encuentran a la vendedora de púrpura que era de Tiatira y donde está el carcelero de Filipos al cual Pablo le predica el evangelio. Sigue su camino por Anfípolis, cerca a Tesalónica, luego desciende a Berea. Los bereanos fueron los que escudriñaron las escrituras cuando escucharon la predicación de Pablo. Luego descienden hasta Atenas, la capital de Macedonia, donde Pablo tiene un debate en el Areópago con los filósofos griegos, y finalmente desciende a la región de Acaya, donde está Corinto. Miren el viaje misionero, el segundo viaje misionero. Después de Corinto, toma una nave, una embarcación y va a Éfeso. Cruza el mar Mediterráneo a Éfeso. En Éfeso también es perseguido y de Éfeso toma una nave y regresa por el mar Mediterráneo directamente hasta Jerusalén. Ese es el segundo viaje misionero de Pablo. Miren qué tan interesante todo lo que recorrió el apóstol Pablo. Ahora, ¿en compañía de quién hizo ese viaje misionero Pablo? Bueno, Hechos capítulo 15 nos dice en compañía de Silas. ¿Notan? ¿Por qué? Porque Bernabé y Juan Marcos se fueron por otra ruta. O sea que este segundo viaje misionero va en compañía de Silas. Pero por el testimonio del capítulo 16 nos damos cuenta que en alguna parte de este viaje Lucas se añadió al viaje misionero. ¿Y cómo yo sé que Lucas se añadió? Por el versículo 10 del capítulo 16. Miren cómo habla en primera persona. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Ya Lucas hace parte del viaje. Procuramos nosotros, dando por cierto que Dios nos llamaba, Él también estaba ahí, para que le anunciásemos el evangelio. Versículo 11, zarpando pues de Troas. Ahora, no hay seguridad al respecto, pero todo parece indicar, muy seguramente, o que Lucas estaba en Troas, en el puerto de Troas, cuando Pablo pasa por Troas, y ahí es donde se añade a la obra misionera y cruzan a Filipos. Posiblemente Lucas estaba en Troas. Algunos dicen que Lucas estaba en Antioquía de Siria cuando Pablo inició el segundo viaje misionero. No hay certeza. Lo que sí hay certeza, y por el testimonio del mismo libro de Hechos, es que en este segundo viaje misionero ya va Lucas, cruza a Macedonia, Lucas, Pablo y Silas. Lucas va ahí. Es testigo fehaciente de lo que Pablo está haciendo. Y si usted lee todo el capítulo 16, pues va a seguir el mismo discurso de Lucas en primera persona, versículo 15 del capítulo 16. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, miren eso, nos rogó, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, hablando de la vendedora de púrpura, nos obligó a quedarnos. Lucas hace parte de este viaje misionero. Así que estamos ante una persona que fue testigo fehaciente de la obra misionera del apóstol Pablo. Y esa persona que los va acompañando en este segundo viaje misionero, pues es la que está escribiendo el libro a Hechos. Parece ser que Lucas los acompaña solamente hasta Filipos. Si él toma el camino desde Antioquía de Siria con Pablo y Silas,
podríamos decir que lo acompañó por toda la región de Galacia, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, Troas, cruzan hasta Filipos y ahí se queda Lucas. ¿Y por qué creo que ahí se queda Lucas? Porque el testimonio en el libro de los Hechos que da Lucas acerca del camino de Pablo y de Silas ya es en tercera persona nuevamente, es decir, ellos salieron, queriendo decir, él ya no estaba ahí. O sea que el mismo libro de Hechos nos indica más o menos o nos traza la ruta hasta donde Lucas pudo haber acompañado al apóstol Pablo. Miren el capítulo 17 de Hechos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Miren que ya no dice llegamos a Tesalónica. Llegaron a Tesalónica. Entonces, si usted mira el mapa, Tesalónica queda cerca a Anfípolis. Miren Anfípolis dónde está, después de Filipos. Y si ya Lucas dice llegaron a Tesalónica, ¿qué quiere decir? Que muy posiblemente Lucas no fue con ellos a Tesalónica. ¿Dónde se quedó Lucas? Podríamos decir que se quedó en Filipos. No los acompañó más en su recorrido del segundo viaje misionero, que nuevamente termina en Jerusalén. Pregunta, mis hermanos, ¿cuándo aparece Lucas de nuevo junto a ellos? Esa es la pregunta. Si ya sabemos por el testimonio de Hechos que los acompañó en una parte del segundo viaje misionero, no en todo, y se quedó en Filipos, ¿cuándo aparece de nuevo Lucas juntamente con ellos? Si en el segundo viaje misionero ya no lo vemos más. Bueno, aparece Lucas en el tercer viaje misionero. Tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y yo quiero que veamos ese tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Mírenlo. A veces pareciera un poquito enredado, pero entre más enredado usted lo vea, es porque Pablo caminó más, visitó más, plantó más. Eso es lo que quiere decir. Ahora miren este tercer viaje misionero. Arranca en Antioquía, pasa por Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, llega a Éfeso, Esmirna, y cuenta el libro de los Hechos que Pablo se queda allí por un tiempo. Él se queda allí por un tiempo y manda adelante para que se adelante. Timoteo ya estaba con él en ruta, le dice a Timoteo que por favor se adelante en el viaje misionero. Él se queda en toda esta región occidental de la región de Galacia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, nuevamente va al puerto de Troas, cruza a Filipos y repite el mismo viaje que hizo la vez anterior en el segundo viaje misionero. Va hasta Corinto, la región de Acaya, pero en lugar de cruzar directamente a Éfeso, se devuelve por el mismo camino, sube por Berea, Tesalónica, nuevamente hasta Filipos, cruza hasta el puerto de Troas, y estando en el puerto de Troas, no sigue la misma ruta a Éfeso. ¿Por qué? Porque lo van a matar. O sea, Pablo sabe que no puede volver a Éfeso, lo van a matar, ahí le están esperándolo para matarlo. Entonces, ¿qué hace Pablo? En lugar de ir a Éfeso, toma una nave y se va por mar a Mileto, que queda más abajo de Éfeso, hacia el sur, mírenlo ahí. Y es en Mileto la famosa despedida que tiene Pablo. Entonces los hermanos que están en Éfeso, que está un poquito más arriba de Mileto, tienen que ir hasta Mileto para despedirlo. Y ustedes lo han leído en el libro, que todos se abrazan, lloran y despiden al apóstol Pablo. ¿Por qué la despedida no fue en Éfeso? Porque lo iban a matar. O sea, eso era claro. Pablo sabía que no podía regresar a Éfeso, por eso va a Mileto. Ahora, ¿dónde volvemos nosotros a ver a Lucas? Esa es una buena pregunta. Lo volvemos a ver de regreso en Troas. Cuando ya Pablo regresa de su tercer viaje misionero, Lucas se añade al regreso del tercer viaje misionero en el puerto de Troas. ¿Dónde estaba Lucas? Seguramente estaba en Filipos, donde lo dejamos en su segundo viaje misionero. Y en todo ese regreso, de nuevo, hasta Tiro, Tolemaida, Cesarea y Jerusalén, pues Lucas acompaña al apóstol Pablo. ¿Qué pasó cuando el apóstol Pablo llega a Jerusalén? ¿Recuerdan la historia? Cuando él llega a Tiro,
va a Tolemaida. En Cesarea se encuentra un profeta llamado Ágabo, y ese profeta le dice que era mejor que no subiera a Jerusalén. Y usted se va a preguntar, ¿por qué le dice que suba si Jerusalén queda abajo de Cesarea? Bueno, geográficamente Jerusalén quedaba en una montaña, por eso le dice suba a Jerusalén. Entonces, cuando él estaba en Cesarea, el profeta Ágabo le dice: es mejor que no subas a Jerusalén porque el concilio de los judíos te está esperando. Sin embargo, Pablo, y leemos en el libro de Hechos, él sigue su camino hacia la ciudad de Jerusalén. Lucas está con él en todo ese recorrido. ¿Qué pasa en Jerusalén? El concilio de los judíos más rigoristas, más fanáticos, lo juzgan, lo acusan y cuentan que Pablo queda preso en Cesarea 2 años. Él queda preso en Cesarea 2 años, mientras se soluciona o se resuelve la parte legal, las acusaciones que el concilio judío le había hecho. Al pasar los 2 años que el apóstol Pablo está preso en Cesarea, es cuando él apela al César. Esa es la apelación que hace Pablo al César. Precisamente primero es juzgado por el procurador romano Félix, y luego de que el emperador depone a Félix como procurador, llega otro nuevo procurador llamado Festo. Y es en el tiempo del procurador romano Festo que Pablo viaja a Roma porque había apelado al César. Recuerden que él tenía ciudadanía romana. Es por esa razón que él puede decir: los judíos no solamente me pueden juzgar a mí, sino que también los romanos pueden ver mi caso. Así que yo quiero ir a Roma y quiero apelar a César y quiero que Roma también me juzgue. Y es ahí, estando en Cesarea, parece ser que Lucas está con él en todo eso. Y Lucas está escribiendo lo que va viendo de la vida de Pablo. Ahí es, y a partir de Cesarea, que inicia el siguiente viaje a Roma. Veamos el mapa del viaje de Pablo a Roma. Mírenlo muy bien. Está preso en Cesarea 2 años, de ahí luego lo llevan en navegación hasta Sidón, de ahí toman otra nave y continúan por el mar Mediterráneo. El testimonio de Hechos es que Lucas va con Pablo en la nave. O sea, Lucas va con Pablo en la nave, y parece que no es el único que va con Pablo. Van otros 2 discípulos acompañando a Pablo hasta Roma, y siguen todo el curso, pasan por la isla de Chipre, pasan por el puerto de Rodas, luego llegan a la isla de Creta, donde hay un testimonio muy milagroso que cada medida que usted va leyendo el libro de Hechos lo va comprendiendo mejor. Y miren esto: en toda la línea de la isla de Creta a la isla de Malta, no sé si ustedes alcanzan a ver la isla de Malta, mírenla acá pequeñita, la isla de Malta, es la famosa frase, o más bien frase no, testimonio del naufragio. Cuando ustedes leen el naufragio de Pablo, que casi pierden la vida todos, que solamente a través de una revelación de un varón de Dios que le dice que ninguno de ellos se perdería en la nave, sino que llegarían a un puerto seguro, y que Pablo persuade a los hombres para que echen al mar todas sus pertenencias y les asegura que llegarán al lugar donde van a llegar. Es un testimonio de Pablo y casi que una obra pues milagrosa. Todo ese naufragio ocurre de camino de la isla de Creta a la isla de Malta, en pleno mar Mediterráneo, con toda su furia, con todas sus fuerzas. Luego que llegan a la isla de Malta, toman otra nave y van al norte hacia Roma, capital del Imperio Romano. Suben por toda la bota itálica, pasan unas ciudades importantes y finalmente llegan a Roma, más o menos en el año 60 después de Cristo. Cuando Pablo llega a Roma, lo están esperando cristianos, y los cristianos lo reciben, y él queda preso en Roma 2 años en una casa alquilada. ¿Recuerdan esa historia? Y los cristianos iban allá a su casa y él les predicaba el evangelio. Lucas está con él. Lucas está con él. Estuvo con él en todo el viaje a Roma, y cuando llegan a Roma parece ser que Lucas acompaña a Pablo en su encarcelamiento. Ahora, no puedo decir que Lucas fue encarcelado con Pablo, no hay testimonios que digan que fue encarcelado con Pablo, pero lo que yo sí sé es que Lucas permaneció en Roma acompañando al apóstol Pablo durante sus 2 años de encarcelamiento.
Así que el mismo libro de los Hechos es un testimonio muy claro de que el hombre que escribe el libro es un hombre que estuvo al lado del apóstol Pablo. Miren el capítulo 28, versículo 30 y 31. Miren cómo termina el libro de los Hechos. Lucas nos termina contando lo siguiente. Capítulo 28, versículo 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Esto es en Roma, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, lo cual nos hace pensar que al cumplirse los 2 años del encarcelamiento de Pablo, Pablo quedó en libertad. Ahora, piensen conmigo, ¿qué argumentos razonables tenía el gobernador de Roma para acusar a Pablo? ¿Qué argumentos razonables? Es más, ustedes saben la política del Imperio Romano, cómo funcionaba esa política. Ellos no iban acusando simplemente por acusar, pues debían haber o tenían que tener razones de peso, entre ellas que las personas estuvieran liderando una revuelta política que amenazara la autoridad del imperio. Si ellos se percataban y verificaban que ese líder levantó una revuelta contra la autoridad del imperio, entonces el imperio actuaba. Pero pregunta, ¿cuál era la revuelta que Pablo tenía en Roma si Pablo estaba preso? Los hermanos lo iban a visitar y Lucas dice abiertamente y sin impedimento. Recuerden que en Roma ya había una iglesia local, que no fue fundada obviamente por el apóstol Pablo, porque cuando él llega a Roma lo recibieron cristianos. O sea que ya alguien más había ido primero a predicar a Roma. O sea que hasta este momento Roma no tenía ningún argumento de peso para acusar a Pablo y aplicar pena de muerte o dejarlo preso muchos años más, lo cual creemos que Pablo quedó en libertad a partir del año 62. Algunos comentaristas dicen que ese fue el 4.º viaje misionero de Pablo, que Lucas no narra. ¿Y por qué no narra? Porque él decide terminar su testimonio allí, en el año 62, cuando Pablo estaba predicando el evangelio en Roma en su primer encarcelamiento. De ahí en adelante Lucas no nos cuenta más la historia de qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo. El prólogo antimarcionita de todas maneras nos cuenta qué pasó con Lucas. Ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento de Lucas. Pero el prólogo antimarcionita, del cual les mencioné al principio, que es el testimonio más fehaciente o más cercano a lo que pasó con los apóstoles, dice: sin tener esposa ni hijos, Lucas durmió a la edad de 84 años en Beocia. Y esta es una ciudad muy cercana a Atenas, en la actual Grecia. Ahí dice el prólogo antimarcionita que murió Lucas. Digamos que es el testimonio extrabíblico que tenemos de lo que pasó con Lucas. Ahora, yo quiero que miremos un poco el testimonio de las mismas escrituras cuando nos habla de Lucas. Vayan conmigo a 2 de Timoteo. Hay un dato que les quiero dar muy importante. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Miren este dato, versículo 9 en adelante. Esta carta Pablo la escribe en el año 66 después de Cristo. Segunda carta a Timoteo. Es la última carta que el apóstol Pablo escribe, la última. Casi que es la carta de despedida. En el año 66. Y mire lo que dice, versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. ¿De dónde está hablando Pablo? Pablo está hablando de Roma, en su segundo encarcelamiento en el año 66. O sea, 4 años después de su primer encarcelamiento.
¿Qué hizo Pablo en esos 4 años? No lo sabemos. Del año 62 al 66, no lo sabemos. Algunos dicen que posiblemente Pablo fue a España a predicar el evangelio porque ese era un deseo que él tenía de ir a España. Otros dicen que lo que hizo fue afirmar a todas las iglesias que había fundado en los segundo y tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Sin embargo, no hay certeza. Lo que sí sabemos es que para el año 66, en esos 4 años, año 66, Pablo de nuevo está en Roma y está preso. Pero en esta ocasión, el que está con él, el único que está con él es Lucas. Todo parece indicar que Lucas nunca abandonó al apóstol Pablo. Desde que llegan a Roma, nunca lo abandonó. Y por eso dice Pablo, casi que despidiéndose, solo Lucas está conmigo. Y esto se lo escribe a Timoteo, que está en Éfeso, pastoreando la iglesia de Éfeso. Le dice, toma a Marcos, ¿recuerdan a Marcos? Juan Marcos, en el primer viaje misionero los abandonó. Le dice, y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Parece ser que a estas alturas Juan Marcos había madurado un poco más y se había apasionado un poco más por las misiones. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Pablo se está despidiendo y el único que está con él es Lucas. Así que el Nuevo Testamento nos dice que Lucas acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero, de regreso del tercer viaje misionero, en su viaje que tuvo a Roma, se quedó con él en Roma. Cuando liberan a Pablo es muy posible que Lucas acompañe a Pablo en su liberación donde quiera que fue, y cuando Pablo regresa a Roma a su segundo encarcelamiento, Lucas está con Pablo, y cuando Pablo va a ser sacrificado, Lucas es el único que está con él. Así que podemos hablar de Lucas como un gran misionero. Miren, tal vez muchas veces pensamos que Lucas simplemente fue un historiador, y lo creemos así porque el libro de los Hechos nos cuenta la historia de la iglesia primitiva, o sea, sus orígenes, cómo inició la primera iglesia, qué desafíos tenía, qué dificultades se tenían que sortear. Pero aparte de que Lucas fuera un gran historiador, fue un gran misionero. Y creo que a lo largo de esta clase lo hemos podido ver, cómo acompaña a Pablo en sus viajes misioneros, cómo el mismo Lucas evangeliza con el apóstol Pablo y es un amigo fiel, tan fiel que se queda con Pablo en Roma en su primer encarcelamiento y en su segundo encarcelamiento también. Así que es un buen testimonio que las Escrituras nos dan acerca de Lucas. Ahora miremos Filemón, por favor, acompáñenme a Filemón. Miren esto, versículo 23 y 24, Filemón 23 y 24. Recuerden que esta carta la escribe Pablo cuando está en su primer encarcelamiento en Roma. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Pablo está preso en Roma. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea que el mismo libro, la misma carta de Filemón nos testifica que Lucas estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento. Mientras que la segunda carta a Timoteo nos dice que Lucas estuvo con Pablo en su segundo encarcelamiento, Filemón nos dice que Lucas estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento. Y el mismo Pablo le llama médico amado. Así que Lucas es un médico, el doctor Lucas, es un gran historiador, pero es un gran evangelista, un gran predicador de la palabra de Dios. Así que si tenemos todas estas cualificaciones para la persona que escribe el libro de los Hechos, yo creo que el libro de los Hechos es un libro que nos entrega profundas riquezas
de la verdad de nuestro Dios. Es más, algunos de los críticos del siglo XIX y del siglo XX, que no creían para nada en la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras, decían que el libro de Hechos, viéndolo simplemente como un libro histórico, estaba al mismo nivel de los grandes historiadores clásicos del siglo I. Por ejemplo, Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, historiador judío, y La vida de los 12 Césares del historiador romano Suetonio. Así que desde la perspectiva humana, en el estilo y en la composición del libro estamos ante una gran obra. Ahora, ¿cuánto más nosotros que creemos que no fue simplemente el escrito de un hombre, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo? Así que cuánto más debemos profundizar, indagar, meternos de lleno en el libro de Hechos escrito por Lucas. Ahora, en segundo lugar, veamos el documento en sí, el libro en sí. El documento. Y el texto clave para estudiar el documento es Hechos capítulo 1, versículo 8. Ese es el texto clave. ¿Y por qué le llamo el texto clave? Porque a partir de ese texto nosotros estructuramos toda nuestra serie del libro. Y les voy a explicar por qué lo hicimos así. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es muy importante subrayar la palabra poder. ¿Por qué? Porque el Señor les ha prometido el empoderamiento del Espíritu Santo para cumplir la gran comisión de Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ellos no podían hacer discípulos y cumplir esa gran comisión sin recibir el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que Hechos 1:8 es la continuación de algo que ya empezó con el mismo Jesús, pero ahora quienes van a continuar esa obra son sus discípulos. Y para que sus discípulos continúen esa obra del avance del reino, necesitan el poder del Espíritu Santo. Pregunta, ¿poder para qué? Poder para ser testigos. Y la palabra testigo aquí griega es mártir. En otras palabras, necesitaban poder para morir por causa de Jesús. Y es que precisamente predicar el Evangelio de Cristo en el siglo I, ante tantas diferencias, ante tantos desafíos políticos y religiosos, no era fácil. Y lo que necesitaban los discípulos de Jesús era el poder del Espíritu Santo para dar su propia vida por causa de aquel que los había salvado. Pero sigue diciendo el texto: serán testigos en Jerusalén, miren el lugar, luego en Judea, luego en Samaria, luego hasta lo último de la tierra. En otras palabras, el avance imparable de la nueva humanidad se va desarrollando a partir de Jerusalén. Empiezan en Jerusalén, luego toman toda la región de Judea, luego van más hacia el norte y hacia Samaria, tomando toda la región de Palestina, y luego hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir hasta lo último de la tierra conocida en ese entonces. Y parece ser que son todas las regiones que quedaban alrededor de la cuenca del Mediterráneo que vimos en los mapas, hasta España. Pero miren el mundo cómo se amplió a los ojos de los hombres. ¿Cómo nos llaman a nosotros? El nuevo mundo. ¿Y por qué nos llaman el nuevo mundo? Porque fuimos conquistados posteriormente. Sin embargo, aquí ya habían personas. Ahora miren hasta donde llegó el Evangelio. Hasta nosotros llegó el Evangelio. ¿Ven cómo se amplía la visión del reino? Cada vez más el Evangelio de manera imparable va avanzando. Así que hemos dividido nuestro estudio del libro de Hechos siguiendo una clave geográfica del versículo 8. ¿Y por qué clave geográfica? Porque como lo vamos a ver en las diapositivas posteriores, la división de nuestro libro va a ser desde Jerusalén, luego en Judea, luego Samaria y luego hasta lo último
de la tierra. Y así hemos estructurado nuestro libro. Por esta razón, yo creo que el propósito principal del libro es el siguiente: es convencer a Teófilo, al cual el mismo Lucas le dedica el libro de Hechos, que nadie puede impedir, subraye eso, la marcha victoriosa del Evangelio de Cristo. ¿Y dónde empezó esa marcha victoriosa? Empezó en el mismo Jesús. Él mismo la empezó. Y por eso Él ató al hombre fuerte, aquel que impedía el avance imparable del reino. Jesús empieza ese avance, esa marcha victoriosa, y el libro de Hechos, que es el segundo tomo escrito por Lucas, nos va a presentar la continuación de ese avance imparable ahora en la iglesia de Cristo. Vamos a continuar lo que el mismo Señor Jesucristo empezó. Y es por eso que este es el propósito. Ahora, sea quien sea Teófilo, que pudo haber sido una persona, su nombre Teófilo indica aquel que es amado por Dios, como puede representar a un grupo de personas, aquellos que han sido amados por Dios, que es la iglesia. Sea quien sea Teófilo, un personaje particular o un grupo de personas, el propósito del libro es que nadie puede impedir la marcha victoriosa del Evangelio de Cristo. Ahora, entendiendo esto, entonces vamos al índice temático. Y el índice temático, como se los expliqué, proviene de una clave geográfica del versículo 8 del capítulo 1. Mírenlo bien: el avance imparable de una nueva humanidad. Ya ustedes saben quién es esa nueva humanidad en el libro de los Hechos: la iglesia. ¿Y quién empezó el avance imparable? Jesús. ¿Y quién continúa con ese avance imparable? La iglesia. Y miren la división. En primer lugar, se verá el avance imparable y su preparación, capítulo 1 del libro de Hechos. Ahí estará. El capítulo 1 nos prepara para esa continuación del avance imparable, el cual va a seguirlo la iglesia de Cristo. Número 2, el avance imparable de la nueva humanidad en Jerusalén, capítulo 2 hasta el capítulo 8, versículo 1a del libro de Hechos. O sea que cuando usted lea en casa estas porciones, usted debe asociarlo con la estructura que les estoy presentando para tener una mayor comprensión de cómo vamos a desarrollar el libro. Ahora, miren el capítulo 8 de Hechos, versículo 1, por ejemplo. Si el capítulo 2 al capítulo 8:1, el avance imparable de la nueva humanidad está en Jerusalén, mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, eso fue en Jerusalén. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Se está cumpliendo lo que Cristo dijo: me seréis testigos en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los discípulos de los apóstoles fueron esparcidos de Jerusalén a la tierra de Palestina, a toda la región de Palestina. Es por eso que a partir del capítulo 8 y el versículo 2 en adelante, veremos el avance imparable de la nueva humanidad en Palestina. Miren cómo el reino va avanzando. Y si yo les pregunto, ¿qué utilizó el Señor para que la iglesia saliera de Jerusalén y llevara el evangelio a Palestina? ¿Qué utilizó el Señor? ¿Qué herramienta, qué instrumento utilizó? La persecución. ¿Sí leyeron bien? La persecución. La persecución es el instrumento que el Señor utiliza para que salgan de Jerusalén. Y todo esto va del capítulo 8, versículo 2, hasta el capítulo 11, versículo 18 del libro de Hechos. Porque en el versículo 19 del capítulo 11, ya Lucas nos narra el testimonio de cómo llegó el evangelio a la ciudad de Antioquía que vimos en el mapa. Y esa ciudad de Antioquía ya no hace parte de Palestina, ya es Siria. O sea que a partir del versículo 19 del capítulo 11 se cumple que el evangelio de Dios llegaría hasta lo último de la tierra. Por eso, en cuarto lugar, el avance imparable de la nueva humanidad ahora en el mundo.
Porque a partir del versículo 19 el Evangelio va por el norte de Siria, por la actual Turquía, cruza Macedonia, que es Grecia. Pablo lo lleva hasta Roma en su primer encarcelamiento, posiblemente en los 4 años de libertad fue y predicó hasta España, luego regresa a Roma, y de ese evangelio que se dejó alrededor de toda la cuenca del mar Mediterráneo, nosotros hoy aquí en el siglo XXI estamos recibiendo las bendiciones del evangelio de Cristo. ¿Saben por qué? Porque hay un avance imparable de la iglesia. Hay un avance imparable. Así que a medida que el resto de los expositores vayan desarrollando el libro con enseñanzas y con predicaciones, vamos a seguir el índice temático. O sea, vamos a seguir esta gran estructura, y la idea es que usted pueda finalmente leer el libro de Hechos y conocerla un poco mejor. Quiero dar unas aplicaciones para la iglesia. Y la primera aplicación que les quiero dejar es que como creyentes debemos leer el libro de los Hechos. Es lo primero que les quiero dejar. Si vamos a empezar a estudiar todo el libro, y miren todos los datos importantes que nos ofrece, porque son muchos datos, pues lo primero que usted debe hacer es empezar a leer el libro de Hechos. Que sea una tarea que usted pueda hacer en casa. Todos los días se lee un capítulo o varios capítulos del libro de los Hechos y se va familiarizando con el libro. Número 2, debemos dar gracias a Dios por el avance imparable de su iglesia. O sea, si no fuera por ese avance imparable del siglo I y que luego continúa en el siglo II, nosotros no estaríamos aquí, mis hermanos. No estaríamos aquí. Dios mismo utilizó a hombres débiles, a hombres pequeños, para que le sirvieran a un Dios grande. Realmente los hombres de Dios nunca han sido grandes hombres de Dios. Siempre han sido hombres pequeños, pero que han servido a un Dios grande. Y es por eso que nosotros estamos aquí. Y en tercer lugar, pues mis hermanos, debemos continuar con el avance imparable a través de una mentalidad misionera. Es decir, si nosotros somos el fruto de ese avance imparable que empezó con Jesús y que se ha desarrollado con la iglesia, pues nosotros somos la iglesia. Nosotros somos esa nueva humanidad. En nosotros está la responsabilidad de seguir llevando ese avance imparable. Primeramente en nuestra familia, en nuestra propia ciudad, luego en los municipios aledaños al área metropolitana, tal vez expandirnos un poco más en todo nuestro país y tal vez, ¿por qué no?, llegar a diferentes países del mundo. Pero la mentalidad misionera de la iglesia, mis hermanos, crece en el corazón de una iglesia agradecida por lo que el Señor ha hecho por ella hasta el día de hoy. Finalmente les pregunto, ¿creen ustedes que el pecado y Satanás hubiesen podido impedir ese avance imparable? La respuesta tiene un condicional ahí. Bueno, yo creo que sí hubiese podido impedirlo. Yo creo que el pecado impide el avance imparable y yo creo que Satanás tiene todo el poder para impedirlo, no tengo duda. Pero no ocurrió así porque el poder de Dios y la gracia de Dios no lo permitió. Esa es la razón. Así que la mentalidad misionera se origina en el corazón de una iglesia agradecida con Dios, porque hasta el día de hoy el Señor nos ha permitido llegar hasta aquí. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová Eben Ezer. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos has dado. Gracias por darnos un panorama general del libro de los Hechos, de conocer a Lucas un poco más. Lo vamos a seguir viendo, pero una gran obra inspirada por tu Espíritu Santo, un hombre que fue médico, que fue evangelista, historiador, teólogo, un amigo fiel,
cómo lo usaste para acompañar al apóstol Pablo y cómo lo usaste para dejar el testimonio de los orígenes de la historia de la iglesia primitiva. Gracias, Señor, por tu obra incansable. Gracias, Señor, por tu preservación. Y gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado a través del avance imparable de la nueva humanidad. Permítenos, Señor, continuar con este avance imparable y que muchos que han sido elegidos puedan añadirse a tu iglesia cada día. En el nombre de Jesús. Amén.